Bueno, primeramente, agradecerles a todos los que están presentes, que estén tratando de conectarse un poco en esta semana que sabemos que es una semana de desconexión, ¿no? Pero hoy es un día muy especial. Hoy es un día en el cual, bueno, se festeja el Día del Psicólogo, y el Día del Psicólogo es un día que conmemora, por allá, por los años 1974, ustedes seguramente muchos no habían nacido, la mayoría, por supuesto, o todos, y de alguna manera se generó una congregación, un congreso nacional, donde se juntaban todas las asociaciones de psicólogos de todo el país, entre ellas La Plata, por supuesto, y tuvo lugar en Córdoba. Eso dio lugar para después a otras organizaciones, como fue en el año 1977 la creación de FEPRA, la Federación justamente Nacional de Psicólogos. La idea no es en este encuentro hacer todo un recorrido histórico, porque no tiene ninguna, la verdad que no es nuestra modalidad, no es nuestra finalidad, pero sí es en este día que de alguna manera queremos compartir con ustedes, que están próximos a ser colegas, próximos a definir sus pasos profesionales. Queremos compartir con dos exalumnos de nuestra casa, donde han tenido la experiencia de tramitar no solamente el paso por psicodiagnóstico, sino el paso por la organización de lo que es el trabajo de integración final, el TIF, que es algo que ustedes, en parte y en algunos, por lo que he conversado, están como tratando de pensar en algunos casos, y en otros como tratando de organizarse o continuar, porque hay algunos que ya están organizados con el tema del TIF. A mí me gustaría, antes de presentar a estos dos exalumnos, que en la mayoría de lo posible ustedes encendieran las cámaras. Ustedes saben que esto para mí es muy importante, porque esto nos permite compartir en este momento este espacio, que es un espacio recreativo, vamos a decir que es un espacio que nos damos este pequeño lujo de poder estar con ustedes, de poder ver cómo ustedes también pueden participar, y me parece que es importante que habiliten las cámaras. Así que les voy a pedir que puedan habilitarlas, y así vamos a pasar a nuestros invitados, que son Catalina y Francisco. Catalina y Francisco, colegas, nos van a hablar de lo que significó para ellos el TIF, de la organización del TIF, de cómo se les ocurrió la temática, de cómo fueron de alguna manera haciendo ese paso para poder finalmente definirlo como un trabajo de integración final. Así que les vamos a dar la palabra a ambos, a Catalina por un lado, Catalina Falvela, y a Francisco Orioli. Ellos van a ir explicando un poco su propia vivencia y experiencia, y vamos a ir mechando con algunas preguntas que ustedes vayan pudiendo hacer y vayan ocurriéndoseles en la medida en que se hablan los distintos temas. ¿Sí? Así que bueno, le damos la palabra a ambos, y yo ya me desactivo. Bueno, primero que nada agradecerle a Diana la invitación y a Francisco también por el trabajo en equipo, y darle la bienvenida a todos, como dijo Diana. La idea es esto, un conversatorio, que se encuentren con la posibilidad de preguntarnos, en la medida de lo posible responderemos todo lo que podamos. Y nuestra idea principal es esa, es contarles un poco cómo fue el final de nuestro recorrido académico, cómo fue la cocina, como decíamos entre nosotros, de este TIF, de este trabajo integrador final, cómo nos acercamos a la pregunta que lo motivó, cómo nos acercamos al director. Así que vamos a ir por ahí un poco. Somos recientes recibidos, los dos egresamos en el 2018, y durante el 2019 nos recibimos, así que hace poquito que emprendimos este camino.
Fran, no sé. Sí, sumarme también a los agradecimientos a Diana y a Cata por el trabajo en equipo y también por la propuesta, que de haber estado del otro lado me hubiese gustado un montón poder tener la instancia esta de poder compartirlo, ¿no? Porque bueno, cuando nosotros cursamos, o al menos a mí me pasó, de estar medio perdido con respecto a cómo hacer el TIF, así que bueno, esperamos poder aportar un poquito cómo lo hicimos y también cómo impactó psicodiagnóstico en el armado de del tramo final, que es con lo que uno al final se termina recibiendo. Así que, bueno, gracias. No sé si Fran querés contar el nombre de tu TIF y después el mío. Sí, el mío se llamó Lecturas del Self. No fue no fue un nombre que puse yo, sino que me lo sugirió Elena. Elena Lunasi fue mi directora de TIF. Después les contamos cómo fue que llegamos a ella, pero bueno, ella me dijo, sí, se podría llamar de esta manera, y bueno, quedó ese nombre. La idea era poder un poco resolver o al menos presentar cuáles eran las diferencias conceptuales entre los diversos autores en torno al concepto de self, ¿no? Que a mí me pasó de haberlo encontrado por primera vez en psicodiagnóstico y no tener muy claro a qué se refería. Bueno, el TIF fue más o menos por ese lado, se llamó así, Lecturas del Self. ¿El tuyo, Cata? El mío se llamó una evaluación psicológica en una persona con discapacidad visual, en el desafío de la construcción de una batería adaptada, por así decir. Y retomando un poco lo que decía Fran con respecto a Elena Lunasi, teníamos ganas también de comentarle esto. Nosotros con Fran nos conocimos en psicodiagnóstico, cursándola. En realidad nos teníamos de vista y nos encontramos en un congreso de psicodiagnóstico donde nos acercamos a charlar, porque éramos de los más como nuevos en ese momento. Y nos encontramos caminando por Buenos Aires con Elena de Lunasi, a quien nos acercamos a saludarla, porque bueno, todos sabemos lo reconocida y lo grande que fue, y la verdad que una señora súper agradable que nos brindó su correo, la posibilidad de que le escribamos, y luego lo hicimos al momento del TIF. Lo mío fue una consulta más que nada para una orientación, para saber qué hacer ante las preguntas que tenía. Lo de Fran fue, bueno, este pedido por ser su directora, ¿no? Sí, que ni siquiera fue un pedido, porque yo le escribo, y le escribo ahora que me acuerdo porque vos me animaste, Cata, y yo digo, no, ¿cómo le voy a escribir a Elena? Yo que apenas estoy cursando psicodiagnóstico, le voy a mandar un mail a ella. Vos me dijiste, no, escribile que contesta, y le escribí consultándole por bibliografía, para que me ayude, bueno, a ver por dónde puedo empezar a leer y demás. Y bueno, me contesta, me dice, mira, puedes leer esto. Me dice, yo te dirijo, si no tenés director, yo te dirijo. Yo, impactadísimo, le digo, bueno, pero es la tesis de licenciatura nomás, es algo muy pequeño, no, no, yo te dirijo. Y bueno, ahí quedó. Y me ayudó en todo el proceso un montonazo, algo que yo no hubiese esperado, digamos, ¿no? Que la verdad que me ayudó, me abrió un montón de puertas y estoy súper agradecido por eso. Fue hermoso porque nos avisábamos cuando nos contestaba Elena, que Elena estaba por el mundo en congreso, y nos encontrábamos con eso. Bueno, si quieren les empiezo a comentar un poco de mi parte esto de la pregunta por el trabajo integrador final. Yo en ese momento estaba trabajando como acompañante terapéutico de una persona ciega, el día de hoy que continúo con ella, y en psicodiagnóstico me encontré con la pregunta de, bueno, cómo adaptar, qué pasa con las personas que no ven, ¿no? Frente a una batería de técnicas. O sea, estaba con esa duda en la cabeza, si bien cuando hice el trabajo, la cursada sobre el TIF, no tenía esa pregunta por hacerme, sino que era más bien otra. Psicodiagnóstico me pasó eso, que primero que me enganchó por completo, esta materia distinta a las que veníamos conociendo, la participación en congresos, otra cosa que me motivó, y esta pregunta, bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen esta discapacidad visual frente a las técnicas? Y si bien es lo que por ahí nosotros queríamos transmitir con Fran, yo en ese momento quería pensar en administrar una técnica, una batería de técnicas a una persona ciega de nacimiento, a una persona ciega que perdió la vista en el tiempo, y después compararlas y ver qué resultados había. Y fue el encuentro con la directora la que me hizo bajar un poco a tierra, digamos, de decir, bueno, no, vamos a organizar
qué es lo posible, no irnos por las ramas, es lo que dice Fran, también es un trabajo integral final de una licenciatura que tiene ciertos requerimientos, y que no es necesario una cosa fuera de lo normal o inalcanzable, sino que sea un trabajo que motive a uno, que requiera esto de la pasión o de las ganas, porque lleva tiempo y lleva mucho de uno, ¿no? Digamos, uno está en el tramo final y la energía se va un poco agotando y quiere llegar a la meta, entonces, bueno, necesita este empujón de lo último, por eso tiene que ser algo que a mi entender esto motive, te enganche, te den ganas de averiguar, de conseguir y ir buscándolo, digamos. A vos, Sí, Fran, ¿qué te fue pasando? sí, a mí me pasó lo mismo. De pronto me encontré, al tener que hacer el TIF, con la posibilidad de poder elegir qué quería estudiar, digamos, ¿no? O sea, en qué ámbito profundizar. Y me pasó, bueno, cursando psicodiagnóstico, que me encontré también con una materia distinta a las demás y que me convencía un montón. Me gustaba muchísimo y me generaba un montón de interrogantes. De hecho, es de las pocas materias que yo me sentaba a leerlo con gusto, digamos, ¿no? Eh, Ojalá hubiese tenido también más tiempo para poder seguir leyéndolo. Y esos interrogantes que fueron apareciendo fueron los que después me ayudaron a armar un TIF concreto, ¿no? Por supuesto que las preguntas que me iba haciendo eran enormes y no cabían en un TIF y que fue necesario recortar. Y está buenísimo también que pase eso, porque si uno empieza diciendo, bueno, no, bueno, como es algo pequeño, pequeño. Sí, uno termina siendo algo pequeño porque está perfecto y son los requerimientos. Pero si uno lo piensa y lo proyecta como algo más grande, está genial también, porque es el inicio también de la actividad profesional. No es que solamente se cierra la etapa de estudiantil, sino que se abren un montón de perspectivas. Entonces, pensarlo como ese punto pivote entre una etapa y otra ayuda a que uno también se vaya orientando hacia donde tiene ganas, donde más le gusta, donde van sus interrogantes. A mí particularmente me pasó eso, me ayudó mucho también el taller de producción textual, a recortar todas esas ideas que tenía, y todo lo que quedó fuera por el recorte ese, es algo que hoy en mi vida sigo tratando de investigarlo, no es que, bueno, quedó en el tacho de basura, en la papelera, y listo. No, siguió, pero para otro momento, así de sencillo. Me parece que darle lugar a los interrogantes que uno va teniendo, escuchar eso, es fundamental para poder arrancar eh, bien el TIF, digamos, ¿no? Para poder hacerlo con lo que uno desea. Y yo agregaría ahí, es medio raro que yo me quede callada, ¿no? Yo agregaría ahí que uno no tiene que pensar que va a ser el premio Nobel, ¿no? La gran investigación, la gran comunicación, el trabajo, sino que se empieza acotadamente con una temática, con algo que sea accesible a uno y que además es un poco que esto que vos decís, Francisco, que me parece muy interesante porque tiene que ver con también el ejercicio profesional, ¿no? Yo estoy investigando una temática que a mí me interesa, me gusta, me atrae. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y saber que no voy a hacer esto de la gran comunicación, simplemente voy a hacer una investigación acotada a, dependerá el tema, la muestra, etcétera, pero que no es algo imposible de hacer. No es algo que tiene que tener 500 hojas. Creo que eso está muy bueno acentuarlo. Sí, es Claro, algo que se pide como 40 páginas más o menos, promedio. Es bastante corto porque uno empieza a escribir y se va un poco por las ramas y después, bueno, por ahí uno incluso hasta tiene que recortar, ¿no? Uno no va a hacer una mega tesis y descubrir un montón de cosas, sino empezar, ¿no? E imagino que Kember no empezó haciendo los trabajos que terminó haciendo, digamos. No, empezó con poco, como empezamos todos, ¿no? Es el iniciar, después las cosas se va ajustando, ¿no? Se va armando solo. sí, tal cual. Esto también, por ahí lo charlábamos en estos días que preparábamos este conversatorio con Fran, estas preguntas que uno se va haciendo, tanto de temas que uno ve en la facultad, y decís, bueno, esto quisiera profundizar algo un poco más, hay algo que todavía no termino de entender y quiero saber aún más,
o también estas preguntas que surgen por fuera de lo que no llegamos a ver, de lo que excede al plan de estudio, porque bueno, hay algo de lo acotado ahí, o de lo que se tiene que incluir sí o sí, y hay un montón de cosas que también surgen por el recorrido propio de uno, digamos que de la experiencia por fuera, esto del trabajar, de haber estudiado otra cosa, o lo que lo motiva a cada uno en sí. No sé si en los que están presentes alguno empezó con algunos interrogantes, si están haciendo el taller de producción textual, si quieren comentarnos algo. Yo tenía una pregunta porque retomé la facultad después de varios años, retomé este año, estoy haciendo psicodiagnóstico nada más, porque me recibí de profesora hace 5 o 6 años más o menos. Yo soy del plan viejo de 1984, o sea, quería saber si yo también tengo que hacer ese trabajo integrador final. No desconozco. Creo que tenés la opción de antes, no sé, ahora realmente la última reglamentación la desconozco, pero en algún momento los alumnos de años anteriores tenían la opción de poder elegir. No sé si ahora se emparejó y todos tienen que terminar con un TIF, que creo que sí, pero la verdad no te lo puedo confirmar. Está bien. No, igual ya tengo un tema, ya estoy pensando un tema que me interesa, que tiene que ver con la violencia laboral, los efectos emocionales que puede ejercer esa violencia laboral. Eso me interesa. Lo que en Buenísimo. términos se llama en el ámbito laboral burnout. Sí. Es un tema que me interesa mucho. Sí, fundamental esto que decís, ¿no? De poder reconocer qué es lo que a uno le gusta, ¿no? Digo, uno tiene la posibilidad de ir por el lugar que le gusta, bueno, lo mínimo que uno puede hacer es registrar cuáles son las propias inquietudes, ¿no? De hecho, eso hace que incluso el proceso de investigación sea un proceso placentero. Si no, se hace cuesta arriba, porque uno está diciendo, oh, ¿por qué tengo que estudiar esto si no me gusta? No, bueno, la idea es poder hacerlo disfrutándolo también, ¿no? No solamente para cumplir con el final de la carrera, sino algo que a uno realmente le guste. Cata, no sé, vos cómo... Hay ¿cómo una fue? chica. Acá hay una pregunta, perdón, acá hay una pregunta en el chat que dice que no le funciona el micrófono y que lo que quiere saber es si comenzaron después que terminaron de cursar todo o durante las cursadas arrancaron el tema del TIF. Ahí les doy la palabra. Bien, buenísimo. Cata, ¿querés contestar vos y después digo yo qué me pasó? Yo empecé, antes de terminar de cursar, en ese último año, empecé a intercambiar mails con Elena y a pensar en la directora, que fue Verónica, se me fue el apellido, Silva. ¿Silva es? Se me fue. Silva Acevedo. Sí, Verónica Silva Acevedo, perdón, el doble apellido me confundí. Que fue en realidad recomendado por una compañera, yo no la conocía a Verónica. Pensé en esto, en escribirle un mail a ella, consultándole si ella podía ser directora, y cuál era mi pregunta por ahí más grande, o el tema principal, o lo que yo quería dirigir mi TIF, pensando en esto, la posibilidad de recortar, de saber para dónde, y en el último tiempo de cursadas y finales, fui haciendo esto, el acercamiento al material, a los textos, a qué tipo de TIF estaba pensando en hacer, y empecé a escribirlo y a trabajar más en profundidad en los últimos finales, pero ya había terminado de cursar. Tengo entendido igual que hay con una cantidad de materias o ciertas materias uno puede empezar a hacerlo o incluso a presentarlo. ¿Vos, Fran? Sí, creo que, bueno, sí, a mí me pasó eso, que no había terminado de cursar y pude presentar el plan. Yo empecé el plan, sí, el último año de cursada, y ya estaba como eso súper cocinado porque Elena me ayudó un montón. Después, bueno,
por tener que rendir los finales y terminar las cursadas y demás, se dilató un poco el armado de TIF, pero si uno lo va pensando, que a mí me pasó eso porque me ayudaba, mientras uno cursaba, después cuando terminas de cursar es mucho más fácil sentarse y hacerlo, digamos, ¿no? Y no es que uno se encuentra con la nada y tiene que empezar de cero, ¿no? Porque uno también toma la inercia con la que viene, estudiando, rindiendo y demás, que es buenísimo aprovecharla, porque después cuando eso se cae, cuesta mucho más volver a retomar el tema. La facultad, como creo, si no me equivoco, 2 años para poder entregarlo. No es la idea justo el último cuatrimestre de esos 2 años volver a retomar la actividad de estudiar, ¿no? Ese punto A mí que me vos pasó eso. decís es sumamente importante, Francisco, porque en realidad está comprobado que cuando uno deja pasar el tiempo, pasa con las especialidades, los magísteres, los doctorados, uno deja pasar el tiempo y lamentablemente después empieza, bueno, les pasa a ustedes cuando pierden una cursada, ¿no? Que piden la reválida, volver otra vez a retomar una materia es muy complicado. Entonces, en la medida en que uno está con esa dinámica de estudiante, está bueno empezar como para decir, bueno, ya arranco, me fijo cuál es el tema, quién puede dirigirme, quién puede orientarme en todo esto, porque también es cierto que necesitan ser orientados, ¿no? Creo que también no lo hacen solos, trabajan solos, pero necesitan que alguien les pueda dar algún tipo de orientación, algún camino como para que sea algo más facilitador. Ujú. Sí, yo creo igual que ni siquiera se trabaja solo, digamos, es realmente fundamental la ayuda del director y el acompañamiento ahí, y también de los pares, digamos, es enriquecedor ir compartiendo con los pares, por más de que el TIF no sea del mismo tema que nuestros amigos o nuestros compañeros de facultad, a veces es, bueno, ¿cómo organizo el TIF? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? En esta idea, ¿esto va para la introducción o queda mejor para el marco teórico? Está buenísimo, es un feedback constante entre los pares y otra gente que ya se entregó el TIF y con el director, que también nosotros pensamos esto de cómo elegir el director. A veces bueno, en mi caso fue recomendación de una compañera que yo le comenté y ya lo he cursado con Verónica y me acerqué con ella, pero a veces también está la posibilidad de acercarse a un área de consulta y proponerle al profesor de área de consulta esta idea de tips que tenés, por ahí puede recomendarte a algún docente que sepa que se especializó en el área o que tiene un mayor recorrido. Y está buenísimo eso porque es esto, es ir a la fuente un poco también. Ujú. Está bueno lo que vos decís, Cata, porque en realidad a lo mejor ese docente te va a orientar hacia otro docente sobre la temática. No necesariamente él va a orientarte o va a dirigirte, ¿no? Pero, Justamente acá una de las preguntas era esa, es decir, no sé si es tan complicado conseguir director. En realidad hay un listado, eso se genera como administrativamente, pero también es cierto que si uno se acerca a un docente respecto de una temática que le interesa, ese docente a lo mejor no está en el listado, pero puede hacer la dirección de ese TIF. ¿Mm? claro. De hecho, no todos los docentes estamos en ese listado. ¿Mm? Entonces, el tema en realidad uno tiene que conectarse con lo que realmente le interesaría investigar. Ustedes piensen que el TIF es una investigación. ¿Mm? Entonces, pensar sobre qué temática es fundamental. ¿Mm? ¿Cuál va a ser el tema o el área? Por ahí no el tema, pero el área. Empiecen como a pensar qué les llama la atención a ustedes, qué quieren profundizar, ¿no? Eso es un poco, me parece también, que ustedes puedan transmitir, tanto Francisco como Catalina, así con un poquitito más de detenimiento, cómo eligieron el tema, ¿no? Que si bien lo dijeron al principio, pero porque es algo fundamental, si empezaron por un área, si empezaron directamente por el tema, si el director los acotó en la temática y ustedes tenían el área, creo que eso viene muy bien, ¿no? Sí, me parece que eso es bueno para charlarlo porque eso es con lo primero que nos encontramos todos, ¿no?
si bueno, ¿qué? ¿Me tengo que presentar al director con ya hasta el título hecho y después me orienta con la bibliografía? No. La investigación aparentemente es una actividad solitaria, pero no. Es algo que se arma con otros, sea con el director o con los compañeros también. Por eso es bueno siempre pensarlo como que uno va a cocinarlo, si se quiere, con el director. Mira, tengo ganas de ir por este lado, ¿no? Y el director, que es alguien que está más adelante en el camino, porque ya lo recorrió, dice, bueno, no, mejor encararlo por este lado, porque si vas por acá no vas a encontrar nada, o esto ya alguien lo investigó, etc. Y ahí se arma entre los dos, se va recortando. A mí me pasó eso, por ejemplo, ¿no? En el taller de producción textual, yo quería investigar puntualmente cómo los mitos influían en la integración y en el desarrollo del self, ¿no? Algo como bastante específico, pero muy general, o sea, que daba para investigar muchísimo. Y bueno, una de las preguntas que me hicieron es, bueno, sobre el self, ¿qué tenés para decir? Y ahí me di cuenta que valía la pena investigar primero qué se entendía por self, porque leía a un autor y me decía que era una cosa, leía a otro y me decía que era otra cosa, y digo, o esta gente no se pone de acuerdo o todos estamos hablando de cosas distintas. Entonces cuando hablé con Elena y le comenté esto mismo, me dijo, bueno, podés plantear los diversos autores, qué plantea cada uno y después tratar de hacer una síntesis. Digo, listo, buenísimo, esto me sirve un montón. Y es al día de hoy que agradezco esa intervención, si se quiere, porque a mí particularmente me sirvió para terminar y además para pensar mi futuro profesional, porque ahora sé, o más o menos, creo que estoy un poco más orientado con, bueno, si este autor habla de self, se refiere a tal cosa, entonces puedo llegar a entender tal cosa, digamos, ¿no? Uno está más orientado. Si me hubiese ido por esa generalidad de lo que quería investigar, no hubiese llegado ni a la mitad. Me hubiese frustrado porque era tan abarcativo que, bueno, para eso está el director, como para ayudar a recortar. No sé, Cata, si te pasó algo parecido o nada que ver. Sí, me pasó algo parecido. Mi duda era principalmente esto, cómo hacer frente a una persona con ceguera una batería de técnicas, sobre todo con el tema de las técnicas gráficas y el rollo. Lo primero que me pasó fue que me encontré con Elena recomendándome o hablándome de un Royal Packfield, algo que nunca había escuchado. El autor es Sonia Tibia. Y cuando me acerqué a Verónica le comenté que mi idea principal era armar una batería de técnicas y esto que comenté en principio, aplicarla a una persona con ceguera de nacimiento y con una ceguera en el recorrido de la vida, digamos, una persona que nació con vista y perdió la vista. Y después compararla, bueno, que se pudo. Lo que me dijo Verónica era que era demasiado, digamos, el trabajo y que era mucho más enriquecedor armar una batería, aplicársela a una persona con ceguera. Y la idea principal, el objetivo principal de MIT fue ver si se podían obtener en este análisis, digamos, probar la posibilidad de poder arribar al mismo conocimiento de la personalidad del sujeto, aún sin esas técnicas, o en realidad reemplazar esas técnicas por otras. Fue una propuesta de Verónica. Bueno, si las gráficas obtenemos esta, ¿de qué manera podemos obtener esto mismo con otras técnicas? Y también me da la posibilidad de conocer otras técnicas que exceden en la facultad, como el MMPI o el test de las frases incompletas, que yo no conocía y que fue un aporte de la directora, incluso el material, ella me prestó libros, eso también está buenísimo, acercarse y empezar a conversar, digamos, cuál es el objetivo en esta investigación del director, porque es lo que dice Fran, estar un poco más avanzado en el camino. Por ahí a veces son específicos de la área, a veces se dedican exclusivamente a eso, y a veces no, pero tienen un recorrido hecho o un mayor conocimiento y pueden acompañarnos en eso. Está buenísimo. Yo creo que en realidad, digamos, tanto en el caso de Francisco como en el de Catalina, vemos que hay dos modalidades, una que se ha aplicado técnicas y otra que claro. no. Entonces, lo que La quiero de alguna práctico. Claro, lo que quiero de alguna manera señalar es que no necesariamente ustedes tienen que hacer la aplicación de técnicas o no hacerla. O sea, porque vuelvo otra vez, el TIF implica una apuesta de investigar algo. Es un recorte que yo voy a investigar. Entonces, ese recorte lo puedo hacer
y el director me orientará respecto de si aplico una técnica o no es necesario aplicar una técnica. Pero es importante también pensarlo, que justamente no porque haya que aplicar en todos los casos una técnica. Y creo que también ayuda mucho, acá una había dicho que le interesaba, digamos, el burnout, ¿no? La agresión a nivel en el área laboral. Y creo que es importante también tener en cuenta que ustedes están en un medio que si bien ya no lo llamamos pandemia, pero tenemos todas las secuelas de la pandemia, lo cual creo que es muy motivador porque está todo por investigarse, está todo por generar, bueno, a ver, búsquedas, evaluaciones, cosas que me parece que también se plantean como muy interesantes en este momento, ¿no? Para pensar con lo que ustedes traen, porque también es importante ver el recorrido que han hecho ustedes por la facultad, porque el TIF termina cuando uno, digamos, ya cursó todas las materias, ¿no? Pero en eso ustedes ya tienen un recorrido de muchas materias que pueden orientarlos para el área, para el tema, para el posible director, para ir ubicándose dentro de lo que les gustaría hacer. Me parece que eso es importante. Y también está bueno, en la página de la facultad hay una solapa específica del TIF. Está bueno acercarse porque ahí está planteada también las diferentes modalidades. Es un poco lo que vos decís, Diana. Una cosa puede ser el trabajo teórico práctico que yo hice con salida al campo, con aplicar una técnica, tranquilamente podría haber sido solo entrevistas si fuera otra la idea, o el análisis de una población, etcétera. O puede ser una monografía, o un trabajo más teórico, más un recorrido teórico. Está bueno acercarse a eso, a esa solapa de la página de la facultad, porque nos permite por ahí deslumbrar un poco qué tipo de trabajo, qué tipo de investigación voy a hacer, que hay muchas variedades para hacer, no es una sola cosa, y en lo que uno también se puede sentir un poco más cómodo y que le guste más. Digamos, es algo eso, que tiene que ser el motor para hacerlo. Sí, sí, y está buenísimo que exista esa variedad, porque a no todos les gusta lo mismo, ¿no? Y no tiene por qué a todo el mundo gustarle esta manera de investigar, ¿no? Eh, por ejemplo, mi investigación fue simplemente una investigación bibliográfica, ir a buscar qué dice tal autor sobre tal cuestión, ¿no? Y compararlo con otros. No salía al campo, ¿no? Tampoco había chances de poder hacerlo porque no tenía viabilidad en ese sentido, ¿no? Pero sí es un aporte, ¿no? Un aporte bibliográfico al campo científico. Ese es un poco también el objetivo, ¿no? Que uno pueda dar cuenta de que cierra la carrera y aprendió algo, que lo hace sobre algo que le gusta y que encima, haciendo esto, puede aportar al campo científico, ¿no? Si no, uno se lo guarda para sí y tampoco eso sirve mucho, ¿no? Por eso con Cata, cuando lo pensábamos esto, también decían, bueno, estaría bueno animarlos bueno, cuando uno va escribiendo ir buscando los congresos, las jornadas, el ejercicio que uno eligió, para escuchar a otra gente, para preguntar, para enriquecerse y también, si uno tiene ganas, ¿por qué no? Escribir y presentar algo, ¿no? No tiene que ser algo fantástico, sino, miren, encontré esto, es mi pequeño aporte al congreso, ¿no? Y por ahí alguien lo escucha y dice, mira, ¿sabes qué? Encontré esto que te puede servir, ¿no? Y uno ahí va armando también su TIF y va encontrando otras personas y se va abriendo también su desarrollo profesional, que vale la pena eso, ¿no? Sí, creo que lo que vos decís, Francisco, es importante No me porque equivoco, nosotros estamos viniendo de justamente unas jornadas de investigación que fueron el mes de agosto y que esto se plantea como con distintas temáticas a investigar y a empezar como a interesarse, que por ahí uno se puede empezar como a escuchar, no necesariamente significa que voy a hacer el TIF con esa temática, pero me voy acercando a recortar por ahí un poco con más precisión el área que me interesa, ¿no? ¿Había alguien que quería decir algo? No, yo le iba a decir que, si no mal no recuerdo, en el
congreso donde nos encontramos con Francisco, creo que había una profesional y nos pusimos a hablar de algo y ella tiró su tarjeta, algo así fue. Me acuerdo que esto también, Fran tenía una idea ya planeada y fue una conversación, y fue un poco esto, la caradurez de ir consultando y de ir buscando esto, de enriquecerse con otros constantemente. Pero ustedes ahí fueron como oyentes al Congreso, ¿no? Sí. Y ahí Claro. fue un congreso de ADIP en Buenos Aires. Sí. Entonces ahí es donde ustedes pudieron encontrarse con Elena en su momento, o sea, pudieron como establecer un vínculo, una relación, ¿no? Entonces, y después escuchar varias investigaciones o varias temáticas, que creo que eso también es algo que aporta, ¿no? Desde el punto de vista de la motivación. Porque también es cierto que, y acá yo pongo mucho énfasis en la motivación, uno tiene que estar motivado, tiene que gustarle lo que va a hacer. El tema no lo puede elegir otro, sino que lo tiene que elegir uno mismo, ¿no? Entonces, para llegar a eso a lo mejor van a tener un recorrido, pero tienen que estar con ganas de ese tema que elijan. Acá preguntan si hay algún reservorio virtual del TIF de egresados. Yo, hasta lo que sé, el CDC es el lugar donde quedan, digamos, todos los trabajos que salen de la facultad, de las facultades, perdón, porque el CDC es de la universidad. Seguramente es el lugar donde ustedes pueden buscar un tema o un área o lo que tengan ganas. CDC, de la Universidad de La Plata. Sí, está buenísimo. A mí me sirvió porque había diferentes tipos de tesis, e incluso presentaciones en jornadas. Hay una variedad enorme de bibliografía. Y también lo que se puede hacer es mandar un mail a biblioteca de la facultad preguntando si hay algún trabajo sobre ese tema específico que a uno le interesa. Porque cuando uno termina el TIF tiene que enviar una copia, antes era físico, ahora virtual, o al menos a mí me tocó enviarlo virtual, enviar una copia a biblioteca. Entonces ellos también tienen como un repositorio, con una lista con todos los TIF. Si uno pregunta, bueno, les envían los que son más afines al tema que cada uno consultó, digamos. Y eso está buenísimo porque le abre el panorama. Sí. Sí, sobre todo esto, las diferentes modalidades de TIF que hay para poder observarla, ver el cuerpo del TIF, porque uno por ahí se imagina en esto de 40 páginas y por dónde arrancar, y bueno, a veces es plantear, bueno, qué esquema tiene, qué partes tiene, para ir acercándose de a poco. Creo que cuando uno se encuentra motivado, luego se encuentra con que le mandó al director 10 hojas escritas y de repente al otro día le volvió a mandar otro mail porque se encontró escribiendo 2 hojas más y diciéndole, no leas el anterior, lee este porque me encontré con más ideas. Está buenísimo eso y uno, es esto que dice Diana, es la motivación de ir descubriendo cosas. A mí me pasó que incluso en el TIF, nosotros con Fran pensamos en esto, aparte de darle nuestros mails por si quieren que les enviemos nuestros TIF, pero releyendo un poco, volviendo a verlo, me recordé que en el hacer descubrí que algo que no había tenido en cuenta apareció, que fue la idea esto del rol del psicólogo frente a una persona con ceguera, porque yo contaba con que, bueno, yo había hecho la batería a una persona en las TPS, en el psicodiagnóstico de ese momento, pero frente a una persona con ceguera, el rapport de ese famoso era distinto, digamos. Y algo de ello, la misma paciente que me tocó a mí me lo comunicó, cómo uno le puede manifestar al otro que no ve, que uno no está prestando atención. Digamos, algo del asentar con la cabeza, no podía ser posible, algo de la mirada no era posible. Entonces fue como correrme un poco de lo que yo venía haciendo o tenía planeado hacer con ciertas palabras que tampoco podían entorpecer el discurso de esa persona, no podían entorpecer lo que ella estaba diciendo. Entonces fue como de repente encontrarme con otra cosa, con otro aspecto de esta investigación que no había tenido en cuenta, que se pudo incorporar. Porque eso también tiene esto del hacer el TIF y también del feedback con el director. Uno va cambiando, va agregando cosas, va encontrando el camino del hacerlo.
Sí, de alguna manera cada TIF es nuevo, ¿no? No hay un manual, si bien hay ciertos parámetros a seguir, no hay un manual donde uno tiene que cumplir cada paso para tener éxito en el TIF, ¿no? Porque uno se encuentra con un montón de obstáculos que no pensaba y tiene que reformular, y está perfecto que pase eso, porque implica que uno, bueno, va encontrando maneras de hacerle frente a esos obstáculos para lograr esa investigación que quiere hacer, ¿no? Eso también habla de uno como investigador, ¿no? Y el TIF está para eso, para que uno se pueda enfrentar en el buen sentido a una realidad que quiere conocer, que quiere desarrollar, que quiere intervenir en algunos casos. Bueno, la realidad nunca es pasiva, ¿no? Sino que entra en diálogo con uno y hay que abordarla, ¿no? No queda otra. Y otra cosa que me parece que se suma a lo que vos decís de investigar es a escribir, porque la escritura, o sea, el estudiante de psicología está muy acostumbrado a leer mucho, porque tienen que leer mucho en toda la carrera, pero a la hora de poder volcar en letras aquello que se leyó o aquello que de alguna manera quieren transmitir, es muy costoso. ¿Sí? Es muy costoso. Entonces, este TIF también pone en evidencia no solamente esta actividad de investigar, como dice Francisco, sino de escribir. Y acá hoy se dijo de organizar. ¿Cómo lo voy a organizar? ¿De qué manera lo voy a organizar? ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que va después? ¿Cómo busco la bibliografía? ¿No? Es decir, hay un montón de puntos que se desprenden, siendo la investigación y la escritura claves. También está la manera en la que yo me voy a poder expresar en primera persona del singular, en primera persona del plural, cómo voy a ejercer esto que quiero, más allá de que sea una investigación, transmitirlo. ¿Cuál va a ser el aporte que yo pueda hacer? ¿No? Entonces, es como que se desprenden muchas cosas que cuando uno, por eso decía, está motivado, es como que todo va facilitándose, se va como desentrañando. Y el tema es justamente poder encontrar un área que para ustedes sea motivante, ¿m? Que les guste, que les despierte cierta atracción. Nosotros seguimos teniendo en la formación una, digamos, vamos a decir, una impregnación bastante clínica. Pero fíjense cómo se pueden hacer otros trabajos que tienen que ver con una investigación bibliográfica o que tienen que ver con el rol por ahí del psicólogo, que tienen que ver con otras cosas que se desprenden de esto que están diciendo Francisco y Catalina, ¿no? Que hacen a investigar. Sí. También me hice acordar con esta la bibliografía el encuentro con las famosas normas APA, que uno le tiene un poco de miedo, que se encuentra con esa novedad. Mi pequeña recomendación es agarrarlas de entrada, digamos, el momento en el que encontramos con la bibliografía, tenerlas en cuenta, porque son fundamentales al momento de citar, tienen mucha particularidad al momento de citar. Uno le agarra las manos, se va acostumbrando a eso, pero no está bueno dejarlas para lo último, sino que en esto del escribir, tenerlas en cuenta desde el primer momento. Y en el primer momento en el que uno se encuentra citando a algún autor, bueno, desde ese momento no, bueno, después hago todo eso, no. Como mejor en eso tenerlo en cuenta desde el comienzo. Y también en este escribir uno se encuentra descubriendo que una introducción por ahí está escrita de una manera distinta que la metodología. Bueno, ¿qué viene el marco teórico? ¿Qué voy a retomar? El famoso estado del arte. Bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo plantear los objetivos. Eso también está bueno en la conversación con el director. Bueno, ¿cuáles son todos mis objetivos generales? Bueno, pero ¿cuáles van a ser mis específicos? ¿Cómo recortar esto para ir encontrándose con el TIF de a poco, para que no todo sea esta sensación de que avasalla o que cómo no lo voy a poder manejar, digamos. Sí, tiene pasos cualquier tipo de investigación, y está bueno respetarlos, porque si no uno se abruma y quiere por ahí, se le ocurre la conclusión cuando todavía no hizo el marco teórico y después confunde todo y es un lío. Entonces, siempre es buenísimo, bueno, si a uno se le ocurre escribirlo en una, no sé, una nota autoadhesiva, en un documento aparte, y que quede ahí, ¿no? Como tener
sí, un espacio donde uno pueda ir poniendo todas sus ideas para después mirar y decir, no, para este apartado voy a necesitar esto, esto y esto, ¿no? Y escribirlo, ¿no? Y ir escribiendo, no sé, una página, 2 páginas cuando uno se sienta, ¿no? No es que uno lo escribe de un tirón. A veces uno tiene esa pretensión, no, lo quiero terminar en una semana, entonces una semana instalado, encerrado, escribiendo. No funciona, ¿no? Porque uno se desgasta y por ahí las ideas no salen cuando uno quiere. Entonces, si uno se ordena en ese sentido, lo va haciendo de a poco y cuando se quiere dar cuenta, hizo hasta las normas APA, ¿no? Y eso es buenísimo porque no hay nada peor que haber hecho toda la investigación y después ponerse a leer todo y decir, ay, ¿dónde lo saqué esto? No lo anoté en su momento, ¿qué página era? No, si uno lo hace tranquilo y organizado, eso se lo evita, ¿no? Sí, ese es un tema, ese que vos terminas de plantear, ¿no? La búsqueda de la bibliografía y cómo registrarla. Porque uno a veces justamente lee cualquier artículo y no le da demasiada importancia y resulta que después dice, ¿y dónde lo vi? ¿Y dónde lo miré? Y no tengo el enlace, y no tengo el URL, y no tengo nada, y me servía. Entonces es muy importante que cosa que uno pueda de alguna manera leer o recortar, anotarla, copiarla, ¿no? Porque eso también es una conducta, una disciplina a los fines de no perder ese material. ¿Mm? No, y hoy con la ayuda de la tecnología también, con el Drive, por ejemplo, es mucho más fácil, más llevadero, eso que dice Fran, ir escribiendo. Bueno, copio el link o pongo el nombre del libro que lo saqué, de qué autor, qué página, y escribo. Y después te vas acordando que estás hablando de otra cosa y de repente en alguna parte yo escribí esto. Y lo vas copiando, es mucho más llevadero y más organizado también. Porque es a veces como esta sensación de desesperación de, bueno, quiero terminarlo ya en una semana, y la realidad es que no es necesario, digamos, tampoco. Tal cual. A mí me sirvió mucho, yo tenía un Excel en el que si encontraba un link, lo ponían en Excel y en la celda de al lado ponía, esto es importante porque dice tal cosa, ¿no? Porque a mí me servía de una manera totalmente informal, pero a mí me servía para identificar qué había en ese link, ¿no? Y después, bueno, veía si lo ponían o no lo ponían, no servía o sí. Eso por un lado. Y por el otro, en los marcadores del navegador, en mi caso el Chrome, yo iba guardando, pum, le ponía estrellita y quedaba en la carpeta de TIFF. Listo. Después por ahí no lo usaba, pero por lo menos yo sabía que estaba guardado y que si se me ocurría algo relacionado a eso no tenía que revolver todo internet y todo mi historial para poder encontrar ese paper, ¿no? Bueno, si uno se organiza con eso, avanza un montón y avanza rápido y avanza bien, ¿no? Que es lo más importante. Sí, de hecho, uno siempre la búsqueda de bibliografía es vasta. La bibliografía, hay muchísimos artículos de todo tipo, tamaño y color. Entonces, saber qué es lo que necesito y qué es también la rigurosidad del lugar, del sitio en el que yo extraigo esa información, porque ese también es un dato importante, ¿no? Hay mucho en Internet, hay mucho por el Google, hay mucho por todos lados, pero no todo es realmente bueno. Entonces, la rigurosidad científica es muy importante. ¿Qué revistas? Que ustedes, por ejemplo, en el programa nuestro tienen, en la parte final, las fuentes en las cuales ustedes pueden extraer información. Y creo que la mayoría de las materias tiene un lugar donde se los conecta con revistas o páginas o lugares donde ustedes pueden buscar seriamente una temática. Porque de golpe si uno no va a un lugar serio, pone cualquier cosa y le aparece en la pantalla un montón de autores, de artículos, que no son todos realmente rigurosos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y está bueno esto que decís, porque lo primero que me parece que hay que hacer es esto, es volver a la facultad, a las cátedras, a la materia, a los programas, y que esa pueda ser la primera bibliografía a la que uno se acerca, la primera a la que empieza a leer, empieza a tomar, porque es como el puntapié inicial para después todo lo otro de seguir buscando, de seguir investigando,
está buenísimo eso, de volver a los programas. Incluso yo, si bien me dediqué a un área de psicodiagnóstico, busqué en otras materias y traje material de otras materias que me enriquecían. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo me serví mucho del programa de psicodiagnóstico y el programa de en su momento de Evolutiva 1, que es distinto al de ahora, pero ambos me servían para plantear lo que planteaban los autores, valga la redundancia, y fue un buen acercamiento eso, porque yo sabía que eso estaba avalado, ¿no? O sea, que era científicamente válido, si se quiere, ¿no? No es que estaba citando Wikipedia o que estaba buscando en un lugar Claro. dudoso, sino que decía, bueno, si esto está en el programa de la facultad y esto lo damos, va bien, ¿no? Uno a veces a los programas no los lee tanto, o la fundamentación, o la bibliografía, o la descripción de los temas, pero es algo que está buenísimo, sirve muchísimo porque orienta porque dice, ¿dónde está el objetivo? ¿A dónde hay que mirar? ¿No? ¿Dónde hay que poner el foco? ¿No? Y eso le sirve tanto a uno para estudiar para el final o para el parcial, como para investigar, ¿no? Bueno, ¿por qué esta cátedra pone este texto en este tema? Bueno, ahí está, explicado, ¿no? Y valerse de eso, bueno, hace que uno tenga la bibliografía como servida un poco, ¿no? Sí, yo creo que hoy no están acostumbrados en términos generales, no digo esta corte, sino muchas, al uso de la lectura del programa, ¿no? O sea, no hay una modalidad de leer el programa en general y después en particular sobre las áreas o sobre los módulos, como están organizados los programas. Y esto que me parece que es muy orientativo lo que les están diciendo, porque el mirar los programas con todas las materias que ustedes tienen, sabiendo las que les gusta, porque puede haber, obviamente, que no les guste y no se van a fijar en esas, pero tienen una muy vasta bibliografía y temas que pueden permitir entrar por una vía hasta que ustedes den con lo que realmente quieren investigar. Parece que acá el tema clave de volver un poco, como decían acá, a los programas, a buscar, a ver si hay un tema, si hay un autor, si hay una bibliografía, si hay algo, creo que es muy orientativo, porque ustedes no están en medio de una nube, ¿no? Están dentro de una facultad, de una institución que les da justamente cierta orientación. Entonces, eso también podrían como empezar a buscar y a revolver para ver si hay algo que les gusta, si hay algo que los motiva. Sí, tal cual, es un muy buen primer acercamiento a esto también, a la pregunta, porque por ahí una pregunta que creemos que va por una cierta área o una cierta materia y de repente nos encontramos que no y por otra, o que bueno, no nos termina de cerrar y nos abre otras preguntas. Eso está bueno, esto que vos decís, la motivación, el ir empezando. Sí, creo que... No sé por si eso alguien les tiene una pregunta. Sí, creo que esta situación de repliegue que nos ha llevado la pandemia nos ha como inhibido en algunos sentidos para esa motivación que naturalmente uno tenía frente a una lectura o frente a un encuentro con algún par en la facultad o encontrarse en el pasillo o estar en el café o demás. Bueno, yo creo que hay que volver a un poco buscar las formas de motivarse, ¿no? Y la búsqueda de un tema que a uno le guste realmente, como decían al principio, de compartir inclusive con los mismos pares, está bueno, está muy bueno, creo que es muy incentivador para hacer un trabajo, sin duda. Sí, vos me preguntabas, Catalina, si había alguna pregunta. Sí, si alguien quería comentar o preguntarnos No, en algo. el chat no hay ninguna, no sé si alguno quiere decirlo. ¿Alguna pregunta? Por ahí pensar cómo ven ustedes la mayor complejidad a la hora de pensar en el TIF. ¿A dónde estaría puesta la mayor complejidad? ¿No? Si es en el tema, si es en el director, si es bueno,
la investigación en sí misma, si es en la escritura, o sea, ¿dónde estaría la complejidad? Claro, acá lo que están diciendo es en el recorte del tema, ¿no? Acá justo general o una pregunta muy abarcativa, bueno, ¿qué de todo esto puedo tomar? ¿Cuál es mi pregunta principal? ¿Cuál es mi objetivo principal de este TIF? Y para mí ahí el secreto principal, más importante es el director. Creo que va a ser la persona que permita ese recorte y esa pregunta particular, digamos, que motiva o que da inicio a este trabajo. Sí, el director está fundamentalmente para eso, ¿no? Para ayudar en esas cosas que uno solo no puede hacer, ¿no? Porque o le falta cancha sobre el tema o lo que sea. Sí, lo que uno puede hacer cuando dice, bueno, el tema es muy amplio, es ponerlo por escrito, o sea, hacer una lluvia de ideas de todos los títulos posibles que podría tener mi investigación, ¿no? Y ahí se ve todo lo que uno tiene en la cabeza, de todo el embrollo que tiene con los temas, y los visualiza, y después con eso los puede jerarquizar. Ah, no, este tema no es tan importante, o este no me interesa tanto, o este se subsume en este otro tema. Y ahí la cosa se va ordenando un poco más, ¿no? Es un lindo ejercicio que a mí particularmente me sirvió, que también a mis alumnos que investigan se los hago hacer y les sirve. Así que mi sugerencia es esa, y bueno, por supuesto, contar con el director, que para eso está. Aquí están preguntando si en realidad el tema tiene que estar asociado con una materia de la carrera. En realidad, a ver, uno no puede decir sí, pero tampoco puede decir no, porque se supone que el TIF o la investigación o el área de investigación va a estar muy enganchada con alguna cátedra, con alguna materia. Lo que sí puede haber son distintos recortes teóricos por ahí, un marco teórico que dé una cátedra sobre un determinado tema y ustedes quieran investigar ese tema desde otro recorte teórico. Eso puede pasar, pero en términos generales me parece que todos los temas van a estar asociados a alguna cátedra, porque el estudiante de psicología no va a hacer un TIF sobre la física cuántica, ¿no? Por poner algo, sino más bien sobre lo que implica el rol del psicólogo, ¿no? Entonces ahí me parece que alguna materia se va a acercar un poco más hasta recortar el tema. Yo creo que acá habría que plantear, por lo que han dicho Catalina y Francisco, que hay una diferencia entre el área que elijo y el recorte del tema. No es lo mismo. Claro. Una cosa es que yo elija el área laboral y quiero evaluar el concepto que decía hoy Carolina, que es el burnout, y otra cosa es que yo decida el rol del psicólogo en el área laboral, ¿no? Fíjense, pero estoy hablando del área laboral. O que haga una investigación bibliográfica sobre los problemas que tienen los empleados respecto de determinada oficina. Entonces, son como distintas cuestiones, pero que están enfocados en el área laboral. Entonces, una cosa es el área como lo macro, como lo grande, lo general, y otra cosa es lo micro, aquello que yo voy a recortar de esa área. O sea, son dos cosas. Yo me acuerdo que una compañera hizo, creo que era la construcción de la subjetividad en personas o en niños, nietos recuperados de la dictadura, una cosa por el estilo, y me acordé de eso, de que no es, o sea, no hay una área o una materia en particular en eso, digamos. Claro. Es más psicoanálisis, digamos, entonces es ir acercándose, por eso propongo el horario de consulta, porque por ahí uno escuchó algo en una materia, o preparando el final, algo de todo eso le interesó, se acerca al horario de consulta, le dice, bueno, quisiera, y sabe por ahí, no sé, esta docente se dedica muchísimo a esto, o esta docente te puede ayudar por más de que no haya profundizado, te van haciendo este recorte también los profesores mismos.
Sí, sí, creo que es fundamental hacer esa discriminación, ¿no?, entre lo que es general y lo que es particular. Y ahora ustedes, muchos de ustedes, los que no tienen iniciado su TIF, tienen que pensar en lo general, en aquello que les parece viable, motivante, atractivo, que están enganchados, que les gustaría, y después van a ir como recorriendo ese camino hasta dar con lo más específico y lo que sería el recorte del tema. ¿Mm? Por eso es buenísimo también poder aprovechar al máximo el taller de producción textual. Sea que uno tenga o no tenga el tema más o menos definido, sí poder ejercitarse en la lógica de investigación, ¿no? Bueno, hay área problemática, hay problema, hay objetivos, hay hipótesis, ¿no? Como empezar a tener todo ese esquema. Bueno, el taller de producción textual, además de ayudar a refinar las habilidades de escritura, también ayuda a entender cómo es esta estructura de investigación, ¿no? Que bueno, si uno tiene el tema, buenísimo, porque le sirve con algo concreto y se termina la cursada con el plan de TIF, digamos, armado, en el mejor de los casos. Y si no, bueno, uno ya tuvo la experiencia de tener que armar algo, ¿no? Y después cuando empieza con su propio tema, no está en la nada, ¿no? Ya tiene algún recorrido hecho. Eso es algo para aprovechar mucho, que está bien puesto en la etapa de la carrera, digamos, ¿no? No está al principio, ¿no? Sino está al final, cuando estas dudas, estas inquietudes empiezan a aparecer. A ver qué dicen por acá. Bueno, acá pareciera que el área está definida, pero el problema es poder achicar el tema y delimitar interrogantes. Seguramente, a ver, el director o la persona que te pueda orientar te va a ir ayudando a poder orientarte y recortar más definidamente ese tema, ¿no? Me parece que tal vez vos ahora, sin director, no sé si tenés director o no, sin director, es muy difícil poder, ¿no es cierto? Digo para Guadalupe, es muy difícil delimitar qué preguntas tengo. Pero por ahí, cuando está ya el director, evidentemente, ya va cambiando, ¿no? Va como orientándote más, inclusive hasta en la búsqueda bibliográfica, que te puede hacer cambiar también el tema. Los seminarios obligatorios que vos decís, Caro, no sé si no tenían que ver con el TIF, no son de reemplazo del TIF. Los seminarios obligatorios eran como un aporte a la formación de grado y nada más, porque no tenían TIF. Esto es específicamente un taller de producción de texto que ayuda a, digamos, a la organización de este trabajo final, ¿sí? Y que les da todas estas pautas que termina de decir Francisco, y que todo eso está publicado en el CDC. Ahora, a mí lo que me parece es que esto que, digamos, que de alguna manera se planteaba, que lo plantea Francisco como lluvia de ideas, o como, es una de las tantas posibilidades de empezar a pensar en algo, ¿no? Cada uno tiene su modalidad, nosotros no estamos ni dando recetas, ni haciendo nada que se le parezca, simplemente sí motivarlos, que esta sea un motor, un disparador, motivador, para que ustedes empiecen a pensar su tema a investigar. Porque están en quinto año y porque, repito, esta situación de virtualidad trajo como mucha inhibición y falta de motivación para poder seguir sosteniendo la carrera. Y esta es una carrera hermosa, por eso estamos acá, por eso elegimos este día también para poder transmitir estas experiencias, pero en realidad hay que como conectarse nuevamente con aquello que uno quiere hacer. Conectarse. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer? Y a lo mejor no está muy emparentado con el quehacer profesional futuro de ustedes, pero va a ser el habilitador, porque si ustedes no hacen el TIF,
no van a poder ejercer la profesión, ¿no? Está claro. Entonces, empiecen por parte, cada escalera se sube a un escalón por vez. Entonces, este es el momento de empezar a pensar el tema. Este es el momento de empezar a ver cómo me voy ubicando y me voy haciendo la idea de empezar justamente el camino del TIF. Y así me parece que es donde van a sentir que se van motivando, incentivando. ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas de investigar? Obviamente que requiere un compromiso de ustedes y obviamente que requiere un esfuerzo también de ustedes, ¿no? Esto no es gratuito para nadie, pero es lo que ustedes eligieron, ¿sí? Es esta carrera la que ustedes eligieron, es esta, entonces también me parece que tienen que permitirse y habilitarse poder encontrar eso que está adentro de ustedes, esa motivación para poder encontrar un tema, un área, digamos, empezar a pensar en el TIF, que esa es la idea fundamental que tiene este encuentro y la idea fundamental que en realidad perseguimos los que estamos en la docencia y vemos que están como desmotivados, ¿sí? Aún sabiendo que han elegido esta carrera. Es una altura del año y es una altura de ya 2 cursadas virtuales que manifiesta cierto cansancio, cierta desmotivación, cierta cosa que hay que como revertirla. Hay que revertirla y hay que empezar a pensar en algo que sea gratificante para cada uno de ustedes, lo que elijan. Sí, acá Hola. está hablando... Sí, decilo. Perdón. No, yo estoy escribiendo en el chat, o sea, soy la que está escribiendo. Por ejemplo, yo que estaba diciendo que más o menos el área lo tengo definida, que me falta, bueno, que estás diciendo que alguien me va a orientar y que, por ejemplo, yo, ¿a dónde me dirijo ahora? Por ejemplo, mando mails, consultando, eso es como que no sé nada que hacer al respecto. Esas consignas no aparecen en el taller, cómo ustedes pueden empezar a tomar contacto, por ejemplo, con un docente. No sé. Es como que la primera vez que estoy en el tema, digamos. La verdad que no sé, capaz que pregunto y había un montón de información aparte. Bueno. Yo recuerdo, no. Perdón. Sí, yo cuando la cursé tampoco, claro. Acá hay una chica, Antonella, que dice que sí, que hay un apartado que están hablando un poco de eso, de cómo acercarse al director. Pero yo creo que sí, que es horario de consulta, mail, es una buena idea. Sí, o el mismo profesor de la cursada. Sí, claro. Sí. Vos dijiste lo de los horarios de consulta que están buenos. Inclusive también se pueden acercar en académica para que les puedan dar una, digamos, una orientación de los docentes que pueden llegar a ayudarlos. En realidad, a ver, vos decís que no lo estás haciendo porque querías esperar a tener ideas. Sí, tal vez esa idea, porque vos no te vas a presentar a buscar un director si no sabés qué querés hacer o qué área querés investigar, ¿no? Obviamente, vos tenés que saber por qué lado vas a ir para entonces sí después ver y acercarte a alguien. Y como decíamos hoy, a lo mejor vos te acercás a un docente y ese docente te orienta hacia otro docente. Pero está muy buena la pregunta, ¿no? Está buena. Me parece que ayuda a pensar, a ver, ¿desde dónde parto? Parten desde el propio lugar de estudiante que tiene que hacer un TIF, que es un trabajo, como decía yo, final, de integración final, para poder estar habilitado a ejercer la profesión, ¿no? A partir de ahí, ya ustedes pueden pensar en un tema, no sé, en un área, como decía, lo que tengan ganas. Después lo van a ir recortando. Capaz que lo que pensás ahora, resulta que después no te gusta. Por eso yo decía lo macro. Hoy tienen que pensar en eso que es
general, en eso que los va a conducir a después ir surfeando y ver a ver qué tema van a recortar, ¿no? Pero es fundamental. Y la convocatoria, o sea, yo creo que si uno está interesado sobre una temática, o se va a acercar al docente, o va a ver cómo se puede acercar, los horarios de consulta, siempre han quedado vías a través de correos electrónicos, o vías en académica que pueden facilitar también el acceso al docente. O sea, hay caminos que permiten hacer este contacto, digamos, estos primeros contactos, ¿sí? Pero ahí es clave el área en la cual vos empezás a pensar tu tema de TIF. Sin duda. Claro que sí. Sí. Es dar el primer paso. Por eso yo decía, de a un escalón a la vez, ¿no? Lo primero es lo primero. Entonces, no puedo estar pensando que voy a hacer 50 hojas si no tengo el tema. No puedo pensar en el docente si tampoco tengo el área. O sea, tengo que ir paso por paso. Pero lo que está bueno, que tal vez hoy podamos lograr con esta, digamos, experiencia de Francisco y de Catalina, es que ustedes empiecen a pensar en el TIF como un trabajo de investigación propio. Como un trabajo de investigación que tienen que empezar a realizar. No sé si alguien quiere aportar algo más, quiere decir algo más, alguna pregunta más, ahora que está Francisco y Catalina con nosotros. Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí. Con respecto a esto del director. Si hay alguna lista o algo, porque por ahí no todos dirigen o no están con la disposición o el tiempo o lo que fuere. Por ahí la demanda depende también de la demanda de su trabajo y cuestiones personales como sabemos que tienen. Entonces va 1, 2 o 3 alumnos justamente a demandar digamos, una responsabilidad como es hacer el TIF y que lo dirijan, y pregunto si hay algún listado, si hay algo aparte de esta posibilidad de mandar un mail a algún profesor que nosotros querramos de determinada materia. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Hay una lista, hay un listado, hay un registro de docentes para hacer las direcciones de los TIF. Ahora, ¿Dónde lo localizo? administrativamente, creo que Sí. esa lista está en académica. Correcto. ¿Mm? Bien. No sé si Bien. está en la página, no me he fijado. Bueno. Pero está el listado. ¿Sí? Bueno. Igualmente, a ver, la experiencia de Catalina, no sé, y la de Francisco tampoco. Ustedes no fue por listado. No, No. no, además estaba todo era de los primeros TIF. Claro, porque en ese momento no había listado, claro. Claro, Sí, sí. capaz que ahora está más armado y el listado está muchísimo más armado que en ese momento. Hubiese sido muy útil para Claro. nosotros. Así que sí, está genial. Sí, hay un listado. Igual, agrego, Diana, me parece que pueden elegir el docente más allá del listado. A eso iba, sí. Sí, y pueden ver la disponibilidad del docente y se engancha con el tema del TIF, ¿no? Si hay alguien que pueda aportar. Sí, eso justamente le quería aclarar a María, que en realidad te van a dar un listado, pero si por ahí no está aquel docente representando el área que vos querés, vos te podés acercar al docente y el docente te va a decir si puede, no puede, bueno, después es otra comunicación, pero no necesariamente son solo los docentes que están en la lista, vos podés acercarte al resto. Sí, 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 sí. Gracias, muy amable. No. Bien. Bien, bueno, acá están diciendo que en realidad le sirvió mucho lo compartido porque
acá Belén es como que vivencia el TIF como disgregado de todas las cursadas, como algo aparte, difícil. Pero hoy transmitieron sobre la motivación y sobre cómo transitarlo con una continuidad para no perder el empuje de las cursadas, y eso me cambió la manera de verlo. Sí, no tenés que pensar el TIF como disgregado, porque el TIF en realidad se desprende de alguna materia, por eso yo hoy decía, no es que cae de la nada. Y ustedes tienen a la altura de 5º año ya una buena mochila de bibliografía y de materias, ¿sí? Como para empezar a pensar. Entonces, no es algo que no tiene nada que ver con la carrera, todo lo contrario, es el producto final de la carrera. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que tenga relación con algo que a mí alguna vez escuché y me gustó y no lo profundicé, con algún autor que me gustaría investigar, con algún área que parece que es interesante. Hay muchas áreas de vacancia. Ahí dijiste algo súper fino que tiene que ver con qué motivó a estudiar psicología, por ejemplo, ¿no? Aquella pregunta que orientó la elección, la decisión, que después se haya podido afirmar en alguna materia o no, eso algo aleatorio, ¿no? Pero esa búsqueda también es personal, por eso es una carrera, pero también anclada en una marquita propia, ¿no? Me parece que el TIF puede ser la ocasión de darle rienda a esa causa más personal que se ubica en la carrera, ¿no? Digo, es una ocasión, podría serlo, no es la única. No, claro, yo creo que son todas posibilidades de arranque, ¿no? Es como que está el motor silenciado, parado, hay que ponerlo en funcionamiento. Y bueno, y esa podría llegar a ser un tema disparador de algo, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta de la carrera? ¿Por qué estoy en esta carrera? A veces se tarda años en saber, no se sabe tan fácilmente, ojalá se supiera tan rápido. Pero bueno, pero es un intento al menos, ¿no? Que uno puede empezar por algún lado. Y creo que también el cómo yo me veo, ¿no? En un futuro, ¿haciendo qué? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me gusta hacer? Porque en realidad la psicología de por sí tiene que ver con toda una identificación, pero también están las otras áreas, ¿no? Las netamente, por ejemplo, de la evaluación, como en el caso nuestra, digamos, la psicología del tránsito, la psicología oncológica, la psicología educacional, o sea, hay un montón, la neuropsicología, hay un montón de áreas dentro de. Sí, yo, bueno, justo había mencionado lo del psicodrama cuando hice el seminario y cómo lo disfruté. Creo que, no sé, fue la primera vez en la carrera que realmente disfrutaba esas 4 horas del seminario cada 15 días y dije, esto era lo que le faltaba a la carrera, no sé, me sentía tan motivada y era como ser una niña, y eso que muchos se avergonzaban, y ¿no? de poner el cuerpo y de hacer dramatizaciones. Lo lúdico. Me encantó eso. Eso me encantó, y siempre lo menciono y lo recuerdo, que hace años que lo hice, pero bueno, también dependía mucho del entusiasmo de la profesora para... ¿Estaba Raquel Bosolo? ¿Cómo? ¿Raquel Bosolo era? Ay, no me acuerdo, creo que sí, éramos muchos, pero yo esperaba eso, ese momento. Que uno pierde, ¿no? Con los años este espacio de juego, ¿no? De crear y no, eso la verdad que me gustó mucho, siempre. Por eso yo hoy decía que estamos como inhibidos, ¿no? Y lo importante de poder destrabar esa inhibición, ¿no? Por eso a partir de ahí yo empecé a pensar en otras opciones que no sean la clínica, que no sean lo individual, y esto de poner el cuerpo y cómo poner en escena distintas situaciones, eso es lo que quise hacer, lo que quiero hacer.
hasta pensándolo, no sé, en la parte educativa, cuando me tocó hacer las prácticas con el profesorado, pero sí se nota mucho del otro lado los miedos y la inhibición, como ¿qué nos están dando? ¿Qué quieren que hagamos? Esa cosa se nota en todos lados. En la carrera lo vi y en la práctica. Yo creo que las experiencias, justamente por ahí vos que cursaste en otro momento, bueno, trajiste esta experiencia del psicodrama que ahora en la facultad no se ve, ¿no? Pero yo creo que si uno empieza a mirar las materias, por eso como decíamos hoy, los programas y los temas, que por ahí en todos los programas no se desarrollan todos los temas, y ve los autores y empieza a buscar un poco, seguro que van a encontrar un tema o un área, vamos a decir primero, como para investigar, sin duda. Sin duda. Yo creo que la transmisión, tanto de Catalina como de Francisco, ha sido muy clara. Nos han mostrado un poco la cocina, esto que también a ellos les costó y esto que hoy pueden dar a conocer y que se dan cuenta que en su momento tuvo también una complejidad y una cuestión de atravesamiento que es difícil, pero que no es imposible, ¿no? Y que con un director, con un orientador, con las herramientas adecuadas, uno puede lograr un buen trabajo. Y fíjense que estos dos tips realmente han sido, pero geniales, buenísimos. Son dos aportes muy buenos. Muy buenos. Y esto es producción de la Facultad de Psicología de la UNLP, nada más y nada menos. Y ustedes también van a aportar a ese, digamos, pool de temas y de trabajos por la investigación que hagan. Y tampoco es menor eso, saber que lo mío, un granito de arena, todo ese aporte, queda justamente en el marco de la UNLP. Creo que eso también tiene que ser motivador. Sí, vale la pena aprovechar la instancia, no tomarla como algo, un trámite, ¿no? Que tengo que cumplir para recibirme. No, vale la pena. Así que, tanto y en cuanto uno lo pueda aprovechar, lo disfruta. Así que esperamos haber podido transmitir un poquito eso y nuestra experiencia también. Bien. Y vino muy bien a esta altura del año, en serio, porque empiezan las preocupaciones y a vislumbrar nuestro 6º año, en medio todavía de esta pandemia que aún seguimos transitando dentro de la Facu con conversaciones virtuales, que no es lo mismo que la presencialidad, y que se nos hace sumamente difícil. Y sí, claro. coincido también con la licenciada Diana que hay mucho que nos ha inhabilitado, digamos, desde la palabra, un montón de cuestiones, esta virtualidad. Entonces, indudablemente este aporte vino en el momento justo, falta poco, nos faltan 2 meses para terminar este año, y realmente es interesante poder ir pensando incluso para este verano, ¿no? Tener algo muy interesante para ir pensando, para ir meditando, para ir viendo para nuestro enfoque a 6º año, ¿no? Totalmente diferente que no haberlo tenido, así que agradezco profundamente todos los aportes de los 3 y de la 4ª persona, que es otra licenciada, que no me acuerdo ahora el nombre, que también participó. Graciela Gómez Liera, de la cátedra. Muchísimas gracias. También todos los aportes fueron enriquecedores, así que súper agradezco. En el momento muy, muy oportuno, realmente. Bueno, qué bueno, qué bueno. Yo creo que nuestro rol, más allá de enseñarles psicodiagnóstico, me ha demostrado, y sobre todo este año que lo vengo viendo, en que hay que buscar otros encuentros, otros momentos, otros espacios, para además motivarnos
para compartir, por eso decía lo de las cámaras hoy, para poder estar como esto que vos decís, que no nos encontramos, no podemos vernos, no estamos en el pasillo, no estamos en el ascensor, en la escalera, pero estamos acá por algo, ¿no? Para compartir, para acompañarnos, y nosotros en ese sentido somos una cátedra que trabajamos mucho para que ustedes puedan salir de esa cátedra con el conocimiento necesario, porque sabemos totalmente que luego viene, y los vamos a ver cuando estén trabajando profesionalmente. Y después vienen y nos dan las devoluciones. Ah, me acuerdo cómo aprendí esto de entrevista, cómo era esto de los recursos técnicos, o cómo era esto, y que es muy valioso, ¿no? Yo ya salté a la actividad profesional, y ahora tenemos que volver al tema de saber que somos estudiantes, que estamos en quinto de psicología, me queda un año y termino de cursar. Estamos ahí, fue nuestro objetivo, estamos por llegar a la meta. Entonces tenemos que volver a estimularnos, volver a estimularnos con nuestras propias, digamos, búsquedas, con nuestras energías, con nuestros intereses, ¿sí? Acercándonos a compartir los espacios, mirándonos las caras, ya que no nos podemos por ahí dar un beso, un abrazo, compartir un café. Bueno, tenemos esto, que no es poca cosa. Habrá quien lo aproveche, habrá quien no, pero lo bueno es que los que estuvimos hoy acá, la verdad, lo disfrutamos. Yo creo que ha sido un encuentro muy interesante, yo agradezco mucho a todos ustedes presentes y fundamentalmente a Francisco y a Catalina, que han dedicado su tiempo han dejado sus actividades también para poder compartir con ustedes la experiencia de haber realizado un TIF. Así que yo les agradezco a todos y bueno, a trabajar, a empezar a pensar en espacios y en temas, en áreas, para que ese motorcito se empiece a mover un poco y empezar desde el primer escalón. Así que les deseo un buen fin de semana de desconexión, ¿sí? Y nuevamente les agradezco la presencia a todos. Gracias a ustedes, es muy amable. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.